Entonces tenemos a continuación una aplicación de lo que tiene que ver con lo que mencionaba Alejandro Díaz en su charla de vacunas. Y lo vamos a ver a través de unos casos clínicos muy prácticos que se presentan con frecuencia en la práctica clínica del médico y del pediatra. Esta parte está a cargo de la doctora Claudia Patricia Beltrán Arroyave, que es pediatra infectóloga y hace parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría de la Regional Antioquia. Entonces, doctora Claudia, le doy la bienvenida y puedes presentar entonces los casos clínicos. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Una vez más, es un honor para mí estar acompañándolos en estas jornadas de medicina de alta precisión. Lo que todo médico debe saber, felicitar al equipo organizador y por supuesto a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitir estos espacios para todos. Entonces, como el doctor Blair estaba mencionando, yo les voy a presentar unos casos clínicos muy sencillos y muy prácticos sobre diagnóstico molecular en infecciones. Yo soy pediatra especialista en enfermedades infecciosas, trabajo en la Clínica del Prado, en la Clínica del Rosario y soy docente de la Universidad de Antioquia. Debo declarar que he sido conferencista para BioFire, que es una empresa que produce kits para el diagnóstico molecular también de enfermedades. Ya esta gráfica, quienes en algún momento me han escuchado hablar de diagnóstico molecular o de pruebas moleculares la deben conocer. Es una gráfica que me gusta mucho porque básicamente nuestro trabajo como médicos y especialmente para nosotros como profesionales especialistas en enfermedades infecciosas es encontrar un diagnóstico etiológico probable en un paciente que tiene algunos síntomas sugestivos de una infección, pero en un mundo en el cual estamos rodeados de microbios. Sí hay que entender que definitivamente no estamos solos, que donde quiera que busquemos un microorganismo lo vamos a encontrar y por eso cuando hablamos específicamente de pruebas moleculares, la premisa que debe, la principal premisa que debe existir es que las pruebas se basan en detección de material genético y no en la viabilidad o en el crecimiento del microorganismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me pongo a pescar, ¿sí?, en río revuelto de microorganismo, puedo encontrar cualquier cosa. Y si yo no tengo la clínica al lado de mi paciente, la probabilidad pretest de que un paciente tenga o no una infección, lo que voy a obtener son múltiples resultados positivos que no voy a saber cómo interpretar. Esta es la premisa más importante y por la que quería empezar esta conferencia y es mucho ojo. Si usted busca, va a encontrar. Entonces tiene que saber qué es lo que va a buscar y por qué lo va a buscar. Nunca en las pruebas de diagnóstico y en este caso la medicina molecular aplicada para el diagnóstico de enfermedades infecciosas va a reemplazar una adecuada historia clínica y una evaluación muy concienzuda y precisa de cuáles son las posibilidades diagnósticas de mi paciente, que van a ser las que van a orientar la interpretación de mis pruebas diagnósticas. ¿Verdad? Siguiendo con esto, entonces, si hay una necesidad sentida en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, especialmente para los pacientes al lado, en el point of care de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos herramientas que no solo sean específicas, que sean buenas, sino que sean asequibles, que sean sensibles, específicas, fáciles de usar, rápidas, que ojalá no se requieran equipos muy especializados y que se puedan entregar a los usuarios para básicamente permitir que iniciemos un tratamiento oportuno, cortemos la transmisión y prevengamos complicaciones. Esta necesidad en el diagnóstico en enfermedades infecciosas la hemos vivido muy bien en esta época del coronavirus, en el COVID. ¿Por qué? Porque rápidamente necesitábamos tener unas pruebas con un resultado oportuno que permitieran aislar los pacientes que pudieran tener la enfermedad y así cortar la transmisión. Y creo que parte de los beneficios que pudo haber tenido esta pandemia es que muchísimos
muchísimos de los médicos que antes eran ajenos al diagnóstico molecular, que les daba como pereza entrar a entender este tipo de tecnología, hoy en día ya la mayoría son expertos o al menos están familiarizados con los términos y saben que tener, por ejemplo, una PCR positiva para COVID no necesariamente indica una infección aguda, sino que se quiere una evaluación en el tiempo. Esto es una premisa que no es inventada por los infectólogos, de hecho es de OMS. Yo les traigo esta sigla porque en realidad estas palabras parten del inglés, de este acrónimo pues en inglés, en el cual es importante que la tecnología, que la ciencia, que los gobiernos sigan trabajando en el desarrollo de la medicina molecular para que el diagnóstico definitivamente sea más preciso y especialmente oportuno. Acá les quiero mostrar, este artículo es de las clínicas de enfermedades infecciosas de Norteamérica, y aquí se titula Mejores test, mejor cuidado, mejorando el diagnóstico en enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer algunas preocupaciones sobre uso racional de antibióticos, resistencia antimicrobiana, y empieza a aparecer con gran preocupación que este tipo de problemática puede ser la que nos vaya a causar bastante incomodidad en el momento de abordar un paciente con una enfermedad infecciosa. Incluso no es desconocido para nosotros como infectólogos y para la mayoría de médicos que una de las pandemias más temidas es esta, el incremento de la resistencia antimicrobiana y no poder tener posibilidades terapéuticas para los pacientes con infecciones que antes podrían ser tratadas con los antibióticos que tenemos. Ojalá, así como hay el avance de vacunas que el doctor Alejandro nos acaba de contar, ¿sí? Fuera igual de rápido el avance de los antibióticos, pero lastimosamente no es igual. Y cada vez que sale un antibiótico, sale una bacteria que busca sobrevivir a ellos. Acá les muestro en esta tabla, es de este mismo artículo, donde hablan cuáles las diferencias entre los métodos diagnósticos tradicionales. Esto pues es muy grande, muy básico, y en el tiempo y la identificación por biología molecular. Entonces acá miren, el diagnóstico clásico, por ejemplo, técnicas de microscopía, técnicas de Gram, generalmente se puede ver la morfología en minutos, pero los cultivos, la bioquímica para determinar qué tipo de microorganismo es, se pueden demorar de días a semanas. Parte de las preocupaciones más importantes en infecciones son esos microorganismos cuyo crecimiento es lento, pero cuyo diagnóstico tiene que ser oportuno, como en el caso de tuberculosis, de las micobacterias, que ustedes conocen que los cultivos pueden tardar incluso hasta 6 semanas, y mientras tanto tenemos que tomar decisiones con los pacientes. Miren acá cómo aparecen las técnicas por reacción en cadena polimerasa que demoran incluso desde minutos, 1 hora a pocas horas para poder tener un diagnóstico en la mano, e incluso nos puede aportar la determinación o la amplificación de genes de resistencia que nos permite hacer abordajes terapéuticos rápidos. Hay otras técnicas como la espectrometría de masas que también permiten que pueda identificarse un microorganismo, pero depende del crecimiento de la bacteria o del microorganismo en el medio. Acá hay otra, en el mismo artículo que les estoy mencionando respecto a mejores pruebas, aparece algo que me pareció muy bonito de traerlo, y es normalmente, generalmente en nuestra práctica médica tenemos algunas, digamos, retos en el diagnóstico porque o la disponibilidad de los métodos diagnósticos es limitada, porque definitivamente las pruebas que existen no son buenas. Entonces acá ellos aportan algunas soluciones a este tipo de problemáticas. Por ejemplo, en varicela, la disponibilidad de las pruebas diagnósticas es limitada. Entonces, el diagnóstico debe ser basado en sospecha clínica y por tanto, la solución para este reto es establecer guías de consenso. Hay otras enfermedades, por ejemplo, influenza. Los test rápidos de influenza tienen una sensibilidad muy baja y definitivamente la solución para esto, especialmente en niños, es recomendar la realización de pruebas de diagnóstico molecular rápido que han demostrado que tienen
mejores posibilidades, mejor sensibilidad en el diagnóstico, mejor posibilidad de diagnosticar un paciente que tenga la enfermedad. En este caso, ¿sí? Pacientes con infecciones bacterianas, usualmente el crecimiento en los cultivos tarda entre 24 a 72 horas y por ende la solución sería las pruebas de diagnóstico rápido. Aquí, en enfermedades que tienen pocos datos disponibles, pues la solución es seguir haciendo investigaciones pues, de desenlace. Y en esta, que es muy de la pediatría, en neumonía adquirida en la comunidad, definitivamente todavía hay un vacío en el conocimiento, en la etiología y cómo llegar y cómo enfocar rápidamente el diagnóstico etiológico en neumonía, ¿sí? Y acá aparece algo que a mí como infectóloga me gusta y es, se debe incluir todo un experto, todo un grupo de expertos en el diagnóstico adicional a una investigación en métodos diagnósticos que incluya la disponibilidad de pruebas moleculares. Después de haber dicho esto, esta introducción en la cual quería resaltar la necesidad de la mejoría en el diagnóstico en enfermedades infecciosas y la posibilidad de tener pruebas de diagnóstico molecular para ello, les voy a contar algunos casos que son traídos de nuestra práctica diaria. Este es un paciente que llega de 4 meses de edad, fiebre de 4 días asociado a dificultad respiratoria progresiva con requerimiento de ventilación no invasiva. Este paciente llega en tiempos de pandemia por COVID-19. Se le hace un diagnóstico de bronquiolitis y se le toma una RT-PCR para COVID negativa, olvidando que también hay otros tipos, obviamente, de infecciones virales y principalmente otra etiología que puede causar la bronquiolitis. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente de 4 meses de edad con fiebre, dificultad respiratoria progresiva y requerimiento de ventilación no invasiva? Muy probablemente, al estar en estado grave, en la mayoría de instituciones inician tratamiento antibiótico y buscan un diagnóstico diferencial. Algunos repiten la RT-PCR de COVID a las 48 horas porque estamos en COVID, probablemente sea COVID. Otros deciden ampliar diagnóstico diferencial, otros deciden solicitar antígeno para COVID y habrá otras personas que dicen, un momento, en bronquiolitis la principal etiología es el virus sincitial respiratorio, pero igual debo descartar otra etiología viral y deciden, al ampliar el diagnóstico diferencial, no solo pensar en enfermedades bacterianas, sino que también deciden pensar en otros virus respiratorios. En este caso de este paciente, se decidió solicitar hemocultivos por el estado grave del paciente y ordenar un panel molecular para virus que al final hubo detección de virus sincitial respiratorio. Sigue su turno en la madrugada y encuentra a este paciente, ingresa este paciente de 26 días con fiebre cuantificada a 24 horas de evolución. Al examen físico, tiene un brote micropapular en tronco y extremidades. Según la madre, tiene las deposiciones más blandas. El niño no luce tóxico, se alimenta bien, es irritable pero consolable. Como es un niño de 26 días con fiebre, el diagnóstico de este paciente debe ser una sepsis tardía. Por lo tanto, en tiempos de COVID usted debe tomar una decisión. O le ordena COVID porque estamos en COVID solito, o le ordena hemocultivo, urocultivo, punción lumbar, parasitoquímico y cultivo de líquido cefalorraquídeo, o le ordena las dos. Prudentemente, le ordenaron las dos porque en una sepsis tardía, en un paciente en tiempos de pandemia, definitivamente sí tenemos que buscar COVID, pero no podemos descartar otras enfermedades y otras infecciones prevalentes de esta edad. Llegan los resultados y tiene hemocultivos 1 de 2, coco y gram positivos, gram de orina negativo, citoquímico de orina normal, PCR de 1.2, hemograma sin mayor, no muy llamativo para enfermedad infecciosa bacteriana, 7.600 leucos, neutrófilos 56%, linfocitos 38, hemoglobina 11.2, ligera anemia y plaquetas normales. Y tiene este citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Leucocitos 75, tiene pleocitosis, predominio de linfocitos, glucosa normal y proteínas normales. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que tiene una edad que constituye por sí sola un factor de riesgo para una infección bacteriana grave? Tiene unos hemocultivos 1 de 2 con cocos gram positivos y tiene un citoquímico de líquido cefalorraquídeo alterado. Pero es un paciente que luce bien, se alimenta bien, pero está irritable. ¿Qué vamos a hacer en ese paciente? Lo que se hizo en ese momento fue
iniciar urgente vancomicina y ceftriaxona. En el momento en el cual tengo unos hemocultivos positivos para cocos gram positivos y tengo un citoquímico de líquido cefalorraquídeo alterado con pleocitosis, la primera posibilidad diagnóstica es que tenga una meningitis bacteriana, probablemente por un neumococo, probablemente siendo pues como uno de los agentes etiológicos principales para esta área. Al tercer día, imagínense a este paciente que luce también como el de la foto, afebril desde el ingreso, hemocultivo 1 de 2 estafilococos epidermidis, cultivo de líquido cefalorraquídeo, urocultivo negativo, y en este panorama, por los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, se decide dar 10 días de ceftriaxona. Sin embargo, en un mundo paralelo, y no necesariamente en otro país, sino en la misma ciudad, el abordaje de este niño hubiera podido ser diferente. Al tener este tipo de exámenes, se le ordena una prueba de diagnóstico molecular múltiple en líquido cefalorraquídeo, cuyo resultado en una hora reporta que es un enterovirus. Y se le hace a un panel de sepsis que reporta rápidamente que es un estafilococcus epidermidis en sangre. Con este resultado, el niño no recibe antibióticos, se evita la hospitalización, se previenen riesgos y complicaciones. Este es uno de los ejemplos más, digamos, comunes más comunes, no, más bonitos y dicientes, en los cuales definitivamente hay escenarios en que las pruebas moleculares nos demuestran impacto para el diagnóstico, sobre todo oportuno en el paciente y poder tomar decisiones. Alguno dirá, no, es que yo a los 3 días con el cultivo de sangre de Staphylococcus epidermidis y ese líquido hubiera dicho que es una meningitis viral y le hubiera quitado los antibióticos y solo hubiera recibido 3 días de ceftriaxona y vancomicina. Les quiero contar que los efectos de los antibióticos en la microbiota se empiezan a ver desde una sola dosis de antibióticos y ya son conocidos los efectos de la microbiota en enfermedades crónicas del adulto e incluso en enfermedades en los niños, mayor asociación a alergias, enterocolitis necrosante y alteraciones inmunológicas. Además, les quiero contar que cada día de hospitalización cuenta no solo en términos económicos, sino también como una probabilidad de complicación, flebitis, caídas, infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todo esto es lo que se tiene que ver cuando uno busca el impacto económico y el ahorro cuando tiene este tipo de pruebas moleculares. Esta premisa también es muy importante, se conoce pero no se confirma. Para el médico saber, yo como infectóloga y al ver un paciente de esos digo, eso es viral. Yo sé porque estudié que 90% de los casos de fiebre en lactantes son enfermedades leves, autolimitadas y de origen viral, que definitivamente la mayoría de hospitalizaciones son innecesarias, pero al no tener una confirmación de una etiología en mis manos, es difícil tomar decisiones frente a eso. Es difícil decir un niño neonato de 26 días con pleocitosis, si no tiene, los cultivos son negativos, eso es virus, quitémosle todo, es difícil. Y no hay que juzgarlo de una forma tan apresurada porque definitivamente uno siempre quiere tomar decisiones que sean en beneficio del paciente. Ahí es cuando aparecen este tipo de pruebas de diagnóstico molecular como una oportunidad para poder tomar decisiones más seguras. Miren esto, lo conocemos. Esta es un póster que se llevó al SLIPE hace 2 años en el cual se reportan cuál es la etiología principal en meningitis en 2 clínicas de la ciudad, en 2 hospitales de la ciudad, qué tipo de etiología se diagnosticó o se obtuvo después de hacerle un panel molecular y definitivamente lo que hemos leído siempre y lo que dice la literatura es mucho más probable que si usted tiene una sospecha meningitis tenga una etiología viral, en este caso como enterovirus, y aparecen otros virus como el virus de herpes humano 6, parecovirus, entre otros. Así, algunos expertos en los enfoques del lactante febril sin foco aparente incluyen este tipo de algoritmos en los cuales aparece esto. Test virales. Un niño que luce bien, menos de 90 días, que es una edad de riesgo para infección bacteriana seria. Usted le aplica los criterios, en este caso, estos autores sugieren los criterios de Rochester. Define que es un paciente de bajo riesgo, tranquilo. Un paciente que no tiene bajo riesgo, miren lo que aparece aquí. Tener una prueba de virus positiva disminuye la probabilidad
de que ese paciente tenga una infección bacteriana y te permite tomar decisiones más oportunas o más tempranas frente a lo que vas a hacer con ese paciente, ¿sí? Este tipo de algoritmos empiezan a aparecer en los artículos del enfoque de fiebre de los niños, de los lactantes principalmente, cuando yo ya tengo una etiología viral en las manos. Miren, este también compara niños con fiebre menores de 60 años que tienen una infección viral documentada. Ojo, sí, puede existir las coinfecciones, las sobreinfecciones bacterianas en los niños que tienen infecciones virales. Pero miren cómo se comporta cuando yo tengo un virus positivo o cuando tengo un virus negativo y cuál es el RR para tener una infección bacteriana cuando tengo una prueba de virus negativa. Ojo, no estoy diciendo, si el virus es negativo, entonces es una infección bacteriana. No. Todas las decisiones frente al paciente deben ser tomadas a la luz de las manifestaciones clínicas. Este es del mismo estudio y miren el RR cuando tengo un virus negativo, ¿sí? Cuando tengo un virus negativo la probabilidad de infección bacteriana aumenta, pero tener el aislamiento de un virus me permite tomar decisiones. Este otro bebé en urgencias, un recién nacido a término de 39 semanas, madre colonizada por estreptococo del grupo B, se dio alta temprana, ingresa a los 24 días de vida por fiebre asociada a irritabilidad sin otros síntomas. Diagnóstico muy parecido al anterior, sepsis tardía. Se toman paraclínicos y se inicia ampicilina amicacina. Estos son los resultados, en realidad, unos paraclínicos dentro de lo normal. Un citoquímico de líquido cefalorraquídeo vuelve y juega con leucocitos, predominio mononucleares, glucosa normal, proteínas ligeramente aumentadas o más bien aumentadas para la edad. ¿Se continúa tratamiento antibiótico? Probablemente sí, si no tengo posibilidades de otras pruebas diagnósticas. Los cultivos de este paciente fueron negativos y en las pruebas de diagnóstico molecular tuvo detección de parecovirus humano y este paciente se pudo dar de alta, se pudo suspender antibióticos y obviamente con el impacto sobre la resistencia bacteriana global y los efectos a largo plazo en el microbioma. Veamos este otro caso. Este caso es reciente, una bebé de 9 meses, femenina, una semana de evolución de irritabilidad asociada a fiebre subjetiva, intolerancia a la vía oral, el día del ingreso somnoliente y bradicárdica. Esta paciente vive con 8 hermanos, sus abuelos y sus padres en una casa pequeña en hacinamiento. Estos son los signos vitales, tenía signos de hipertensión endocraniana, un TAC cerebral con hidrocefalia con signos de hipertensión endocraniana, fue llevada a cirugía de urgencia con un líquido cefalorraquídeo que tenía estos hallazgos. Para las personas que nos gustan las enfermedades infecciosas, probablemente el diagnóstico sea muy fácil y digamos una hidrocefalia aguda, el líquido cefalorraquídeo, hacinamiento, la edad, probablemente sea una meningitis por tuberculosis. Esta se mete aquí. ¿Cuál tratamiento iniciarían en esa paciente? Una paciente con una infección del sistema nervioso central, con deterioro agudo, ¿sí? Del estado de conciencia, con una hidrocefalia aguda, vancomazeftriaxona, vancomazeptria más aciclovir o la B más anti-TB. Miren pues todo lo que tendría que llevar esta paciente mientras tenemos un diagnóstico etiológico. En esta paciente se inició la B más anti-TB, y se le tomaron las siguientes pruebas diagnósticas. Cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo, PCR múltiples en líquido cefalorraquídeo no detectó nada, test de A2, vaciloscopia negativa en el líquido cefalorraquídeo, GeneXpert para tuberculosis en líquido cefalorraquídeo negativo. ¿Nos quedamos sin diagnóstico? No. Que la prueba salga negativa significa que podemos descartar el diagnóstico de tuberculosis. No lo creo. En esta paciente, y aquí va el mensaje, se siguió buscando tuberculosis, se hicieron las pruebas de muestra respiratoria y se detectó por GeneXpert, que es una de las pruebas moleculares para tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y se inició el tratamiento, se continuó el tratamiento antituberculoso, que ya se había empezado por la paciente haber tenido una hidrocefalia aguda sin etiología clara. Y no solo se trata del sistema nervioso central, que les he hablado pues mucho hasta ahora. Este paciente, 7 años, cuadro que inicia 24 horas previas al ingreso, consistente en dolor abdominal tipo cólico, muy predominante en fosa ilíaca derecha, la eco no mostraba el apéndice y por lo tanto se decide operar. El niño refería de posiciones con presencia de sangre, el dolor se intensificó, ¿sí? Por eso se llevó a cirugía
hallazgos macroscópicos con apéndice edematosa. Al día siguiente, aumento de las deposiciones, persistencia del dolor abdominal, se decide prueba molecular y tuvimos una detección de Yersinia enterocolítica que fue corroborada por cultivo. Y acá les muestro unos hallazgos. Hace poco en la ciudad se detectó un brote de Yersinia enterocolítica adquirida en la comunidad y les traje esto. Aquí están el género de los pacientes, las edades que tenían los pacientes y la detección por diagnóstico molecular y la concordancia en el coprocultivo pues tradicional. Miren que no en todos los casos hubo concordancia y fue superior. Estos son obviamente, no es un niño que llega y le haga una prueba porque sí, sino niños que tenían manifestaciones clínicas de diarrea inflamatoria, con sangre, dolor abdominal tipo cólico intenso, incluso hemograma con neutrofilia, leucocitosis, PCRs muy aumentadas, y la concordancia que existe con esto. Si no hubiéramos tenido la prueba molecular en este paciente, probablemente no hubiéramos llegado al diagnóstico etiológico, porque para hacer los coprocultivos para Yersinia enterocolítica se requieren no se busca rutina, de rutina buscamos salmonela y shigella, se requieren unas condiciones especiales de temperatura que decidimos seguir haciendo en los pacientes con diarrea. Esta también es una experiencia muy significativa para nosotros en diagnóstico molecular. Este niño de 2 años, 4 meses, 4 días de evolución de fiebre. Este paciente es un paciente que no es de aquí de Medellín, sino que es un caso que por ahí me cedieron. 4 días de evolución de fiebre asociada a tos y dificultad respiratoria progresiva. Hacía 10 días había tenido un cuadro de gastroenteritis que había manejado con amoxicilina, manifestaba además de posiciones diarreicas, llegó séptico, mal perfundido, con asepsis de origen pulmonar. La radiografía de tórax tenía neumonía más derrame, iniciaron clindazeptiazona. Los hemocultivos tenían cocos gram positivos en cadena, pero no crecieron en los cultivos porque probablemente este era un microorganismo de difícil crecimiento y además había recibido antibióticos y estaba inhibido. Entonces se decidió hacer una prueba, un panel molecular en sangre y se obtuvo detección de Streptococcus pneumoniae y eso hizo que pudieran dar tratamiento dirigido por identificación, no por antibiograma, pero al menos sí por identificación del microorganismo. Ya para finalizar, pues como la presentación, recordar lo que les venía diciendo anteriormente sobre las pruebas moleculares. Tiene que ser una prueba elegida en el paciente correcto, en el momento correcto y la prueba correcta. No puedo estar ordenando pruebas a la loca como pescando en río revuelto, sino que tengo que tener una posibilidad, una probabilidad diagnóstica previa. Acá les quiero mostrar unos hallazgos que un grupo de residentes de la Universidad de Antioquia en una de sus tesis describió, y es pacientes que tenían clínica, manifestaciones clínicas de neuroinfección en los cuales se hizo una prueba de detección molecular. Estas son como las características clínicas generales, las edades, y acá les traigo el citoquímico del líquido cefalorraquídeo de los pacientes. Estos pacientes todos tuvieron detección de herpes humano 6. Herpes humano tiene una posibilidad y es que puede estar latente sin necesariamente ser quien produce una infección aguda. Incluso puede estar incluido dentro del material genómico humano. Entonces, para la interpretación de una prueba como esta, de una detección de un microorganismo como este, se tienen que tener en cuenta todas las características, no solamente la clínica. Por ejemplo, este paciente tuvo fiebre, alteración de la conciencia, pero miren todo el citoquímico del líquido cefalorraquídeo absolutamente sin inflamación. Este paciente no se dio el tratamiento y mejoró rápidamente y se interrogaron algunas otras, un amplio pues, diagnóstico diferencial en él. Este paciente que llegó con convulsión sin nada más, por ejemplo, también con un citoquímico de líquido cefalorraquídeo absolutamente normal, la interpretación de la prueba queda en manos de la clínica. Este otro paciente con fiebre y convulsión, con mucha reacción inflamatoria en su líquido cefalorraquídeo, se le dio validez a la prueba de herpes, a la detección de herpes 6 y a este paciente se le dio tratamiento. Esto lo traigo precisamente para contarles que cada prueba debe ser interpretada a la luz de las manifestaciones clínicas y de otros hallazgos, como en este caso los citoquímicos del líquido cefalorraquídeo.
El impacto no es solo en el diagnóstico, este es un estudio hecho aquí en Colombia, es en adultos, por un grupo pues, de infectología de adultos, sino que también, como les he mencionado antes, en reducir el riesgo de resistencia antimicrobiana. Miren acá el tiempo, la mediana de tiempo entre el resultado y cualquier cambio en la terapia antimicrobiana, sea iniciar o descontinuar una terapia antimicrobiana. Este es el standard of care, o sea, cultivos, y esta es cuando se hacen pruebas de diagnóstico molecular. Y miren cómo hay impacto en el inicio o en retirar un tratamiento antimicrobiano con esto. Conclusiones. Las pruebas de diagnóstico molecular son una necesidad con impacto en el diagnóstico, en evitar complicaciones, disminuir hospitalización y prevenir resistencia antimicrobiana, entre muchas otras. Y la interpretación siempre debe ser una piedra angular para poder definir cuándo se da cuándo se le achaca a la etiología de la infección que estamos estudiando y cuándo no. Siempre recordar que se debe definir la prueba correcta en el paciente correcto. Muchas gracias.